La palabra explica la misma palabra. No hay necesidad de explicarla uno, ella misma se explica. Mire, por ejemplo, en Hechos 19. En Hechos 19, mire lo que ocurre con el bautismo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea que el Espíritu Santo se recibe cuando usted cree en Jesucristo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y cuál es el bautismo de Juan? El del agua, el velo de Moisés, la ley de Moisés. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, creyeron en Jesucristo y fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Pedro se da cuenta también de su error. Porque Pedro, cuando visita a Cornelio, se da cuenta que cuando ellos están predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y ellos eran gentiles como nosotros, que no somos de Israel. Y Pedro se dio cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo como lo habían recibido ellos el día de Pentecostés, y le dio la impresión de que no habían sido bautizados en agua. Entonces los mandó a bautizar en agua por el rito que tenían los judíos. Pero Pedro, en el capítulo 11, versículo 15 de Hechos de los Apóstoles, dice, contando esa historia: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, dijo Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento Pedro no volvió a bautizar en agua a nadie, porque se dio cuenta que estaba en un error, que estaba siguiendo la ley de Moisés y no estaba siguiendo a Cristo. Y por eso es que Jesús le dijo a él y a ellos en Juan 16: muchas cosas tengo que deciros, pero ustedes todavía no están preparados para recibirlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él se las enseñará. Por eso es que ellos se dan cuenta que el bautismo que viene es el del Espíritu Santo, más no el del agua. Ahora, yo insisto, porque la gente dirá, por la tradición: pero en Mateo 28, 19, Jesús mandó a bautizar en agua. Eso es una mala interpretación, mi querido hermano que me escucha. Revise bien la palabra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Está diciendo bautizándolos en agua? No. Ahora, si hubiera sido cierto que Jesús lo hubiera mandado a bautizar en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no hacían el rito de decir: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Pedro, las veces que bautizó aquí en Hechos de los Apóstoles, dice: te bautizo en el nombre de Jesús de Nazaret, te bautizo en el nombre de Jesucristo. No decía: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es porque sea literal, sino que la palabra bautismo era una palabra que se usaba mucho en Israel, porque habían 15 clases de bautismo en agua. Aparte de eso, y la palabra bautismo es una palabra tan común como decir nosotros vaina. Echa esa vaina para allá, haz esa vaina, coge esa vaina, toma esa vaina. Son palabras así como esas. La palabra bautizo se usaba para muchas cosas. Entonces, en esta frase, Jesús lo que quiso decir fue llenándolos, nutriéndolos. ¿De qué significa el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Porque ese es un misterio para muchos. La deidad de Dios, que otros llaman Trinidad, es la deidad de Dios, que es uno solo, manifestado de tres maneras. Jesucristo, hombre, es el Dios hombre. El Espíritu Santo de Dios es el Dios Espíritu, que es el mismo Dios Padre. Entonces Dios es uno, porque lo dice el gran mandamiento. Dios es uno, no hay tres dioses. Y que lo que Jesús quería decirle a ellos con bautizándolos era que los llenaran del conocimiento de la deidad de Dios. Mas no habló de bautismo en agua, porque Jesús es muy claro. Jesús no bautizó en agua a nadie. Lo dice muy clarito aquí en Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
Y entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué pasaba eso? Porque estaban bajo la ley de Moisés. Jesús no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Apenas se estaba anunciando que vendría uno que bautizaría en el Espíritu Santo. Y era Jesucristo. Entonces usted, mi querido hermano, usted quiere estar en la ley o quiere estar en la gracia de Cristo. Si usted quiere estar en la gracia de Cristo, lo primero que tiene que hacer es creer en Jesucristo y saber que la ley de Moisés murió en la cruz. Es como el hecho de la unción con aceite. Muchos usan el aceite de comer, aceite de oliva, el aceite Johnson, para engañar al pueblo de Dios. Engañar al pueblo de Dios, óigase bien, porque el aceite de la santa unción tiene una composición especial, número 1. Número 2, no se puede usar en la gracia. Se usó en la ley de Moisés y eso no era para todo hombre, era únicamente para el sacerdote. Veámoslos. En Éxodo 30, versículo 22, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Es decir, el aceite de la santa unción no puede ser el aceite de oliva, no puede ser el aceite Johnson. Necesita una composición especial para que sea santa. Ahora bien, mire lo siguiente: sobre carne de hombre no será derramada. Es decir, porque eso lo vaya usted en el pecho, en la cabeza, en el cuerpo. Ni haréis otro semejante conforme a su composición, lo que están haciendo actualmente. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, los sacerdotes que engañan a la gente, los pastores que engañan a la gente, vendiendo y que aceite de la santa unción, vendiendo y que aceite de oliva, aceite de resino, aceite de Johnson, como si fuera aceite ungido de Dios, están metidos en un tremendo problema con Dios, mi querido Freddy. Las 3 de la tarde más 12 minutos, 3 de la tarde más 12 minutos en la voz del Cañaguate 860 en tu dial. Las 3 de la tarde más 12 minutos. Bueno, continuamos con esta charla muy interesante que tenemos con el predicador Samuel Vaca. Hay una pregunta también que nos es obligación formulársela, ¿no? ¿Es verdad que Jesucristo viene por mi iglesia? ¿Y cómo es eso? Explíquenos. Bueno, lo que me preguntaste anteriormente, obviamente es una respuesta muy extensa. Faltarían muchas cosas que agregar, no alcanza el día para hacerlo. Pero sí te quiero dejar como concluida la pregunta anterior antes de responderte esta última. Y es entender que usted tiene que seguir a Jesucristo. Los ritos de la ley de Moisés fueron crucificados en la cruz del Calvario. Jesucristo acabó con todo eso. Cuando usted practica ritos de la ley de Moisés, usted lo que le está diciendo a Jesucristo es que Él murió en vano. Porque usted sigue la tradición, lo mismo que hacían los sacerdotes que crucificaron a Jesús. O sea, usted está haciendo lo mismo en la religión que está. Si usted está con la ley de Moisés, usted lo que está haciendo es lo mismo que hacían los escribas y fariseos, los que crucificaron a Jesús. Está haciendo lo mismo. Usted está coadyuvando esa ley que crucificó a Jesús. Le está diciendo a Jesús de Nazaret: oiga, murió en vano. Usted murió en vano. Con respecto a que Jesucristo viene por su iglesia, claro, Jesucristo lo dijo en la lectura que hicimos en Juan 14, en el versículo 5, Él dice que vendría, 4 y 5, Él dice que vendría por su iglesia. Y en Primera de Tesalonicenses 4,